Hola, buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy y esta mañana vamos a hablar de los contratos. ¿Qué es un contrato? Se denomina contrato a un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes capacitadas para ello. ¿Qué significa capacidad? Recuerdan que ya habíamos visto en Derecho Civil 1 sobre la capacidad, había de goce y de ejercicio. Bueno, pues que estén capacitadas se refiere a que tengan precisamente eso, la capacidad de goce, perdón, de ejercicio, que es aquellos que pueden tener derechos y también obligaciones. Capacitadas para ello, conocidas como partes del contrato, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe darse de manera siempre bilateral, o de otro modo el contrato se dará por roto e inválido. Los contratos para que puedan existir las obligaciones forzosamente tienen que existir dos personas. Si bien es cierto el Código Civil nos señala que existen los contratos unilaterales, lo cierto es que, bueno, no tiene ningún sentido firmar un contrato de manera unilateral y en todo caso, si alguien hiciera eso, obligando a otra persona de manera unilateral, pues sería inválido, tendría vicios ese contrato. En otras palabras, un contrato es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas, jurídicas y o naturales, que se comprometen a respetar los términos acordados por escrito y se someten a las leyes del país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo. En cada país o región del mundo hay distintos requisitos para la elaboración de un contrato, pero su esencia siempre es más o menos la misma. Ok, una vez que firmamos un contrato, lo único que puede modificar ese contrato o extinguirlo, uno es el pago de la obligación en cualquier, de la manera acordada, puede ser en especie o en efectivo, o mediante un convenio. No sé si han escuchado que luego los del banco, cuando les debes, te llaman a que celebren un convenio. Bueno, pues los convenios son los únicos que pueden modificar un contrato, es decir, pueden extender el tiempo de pago o pueden incluso bajar el pago o cambiar la cosa, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que sepan que lo único que puede modificar un contrato, pues es un convenio. Más adelante en otras clases vamos a ver claramente qué es un convenio. Bueno, vamos a ver algunos tipos de contrato después de este párrafo. Los contratos son una herencia del sistema jurídico del Imperio Romano, en cuyo derecho se contemplaba el convenitio, que entre paréntesis es un acuerdo, que comprendía dos formas de manifestarse: el pactum, como cuando había un nombre, cuando no había nombre ni causa, y el contratus, cuando sí los había. Estos últimos estaban tipificados y nominados en el derecho romano y son los antecesores de nuestros documentos actuales. En esta clase vamos a ver tres tipos de contrato y entre ellos el que les comentaba, el que se firma de manera unilateral. Unilaterales y bilaterales. Los contratos serán unilaterales cuando una sola de las partes involucrada sea la que adquiera las obligaciones, mientras que los bilaterales ambas partes requieren obligaciones de recíproco cumplimiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, los unilaterales son únicamente la parte involucrada adquiere las obligaciones. No tiene mucho sentido, pero existen. Luego están los contratos onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en los que hay gravámenes y beneficios recíprocos entre las partes, y a la vez ambos emprenden una cierta cuota de sacrificio, como en el caso de las compraventas. Los gratuitos, en cambio, brindan el beneficio para una sola de las partes, dejando a la otra las obligaciones, como en los contratos de comodato o en los contratos de donación también. Son gratuitos, son contratos que solamente una de las partes tiene un beneficio, el otro pues tiene la obligación o la adquiere. Esto puede ser como por ejemplo aquí puse el de comodato, pero también otro ejemplo es el de donación. ¿Cuál es la diferencia? Ya más adelante vamos a investigar cuál es el contrato de comodato y cuál es el de donación. Son diferentes, uno es traslativo de uso y otro es traslativo de dominio. El comodato es traslativo de uso, únicamente puede usar el inmueble de manera gratuita. El usufructo también sería un contrato a título gratuito.
Entonces, los onerosos son los que se cobran, o ¿cómo les explico? Pues sí, así, hay un beneficio económico. Y los gratuitos, pues no hay ese beneficio y solo una de las partes está obligada a cumplir con esa obligación y pues el otro solo a recibirla. Por último, los conmutativos y aleatorios. Esta clasificación aplica solo a los contratos bilaterales, ya que los conmutativos son aquellos en los que las prestaciones comprometidas por las partes no son ciertas desde que se celebra el acto jurídico, como la venta de un inmueble. En los aleatorios, en cambio, la prestación dependerá de algún evento futuro fortuito como los testamentos. Precisamente los contratos aleatorios se le daría así el nombre a un testamento, porque son actos futuros, todavía no se cumple. Se celebran, existen los testamentos, pero tienen una fecha incierta o que dependen de un acto natural o fortuito. ¿Qué es fortuito? Pues un accidente, puede ser algo que no te esperas. O simplemente esperamos a que se cumpla la muerte natural y podemos gozar de ese contrato, que sería el testamento. ¿De acuerdo? Entonces espero que haya quedado un poco claro de estos primeros tres tipos de contrato que estamos viendo, que espero no tengan ninguna duda de cada uno de ellos. Y bueno, prácticamente como tarea me van a realizar en su cuaderno un resumen de esta clase. Como siempre, le toman una foto y la suben a la plataforma. Cualquier cosa, pues estoy en línea y vamos a continuar viendo el siguiente video. ¿Sale? Buen día.